Bueno, a todas las personas que nos acompañan en la noche de hoy les extendemos nuestro cordial saludo de bienvenida a la segunda conferencia del programa Noche Académica, Noche de Galería. En el marco de los programas del pregrado de la Maestría de Gestión de la Cultura y de la oferta que tenemos de las unidades de estudio transversales en cultura y en sociohumanísticas, nosotros tenemos una gran preocupación y es cómo hacemos que nuestros estudiantes realmente comprendan, piensen, se apropien del emprendimiento sostenible. Hemos hecho ya un ejercicio desde hace varios años para incluir estos temas de forma práctica a lo largo de los sílabos o de los programas de cada una de las unidades de estudio. Y nos está dando mucho resultado porque constantemente nuestros estudiantes formulan proyectos que son sostenibles desde lo económico, desde lo ambiental y desde lo social. Sin embargo, y esta es una de las invitaciones del día de hoy, dentro de las clases hay un componente que sigue siendo importante y es realmente cuál es la conciencia que tiene el estudiante con su entorno. A partir del despertar de esta conciencia, realmente podemos proyectar estas iniciativas y lograr el impacto que se espera. Y esto es una de las inspiraciones, esta es la conciencia que el artista Nicolás Cárdenas nos plantea en su obra. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos ese momento para reflexionar, va a ser un momento que nos va a permitir pensar en que toda la humanidad puede estar interconectada y que debemos generar abundancia para cada uno de nosotros y para todos. De tal forma que la exposición Ser Ahí, que la vamos a ver más adelante y vamos a también a ver algunas imágenes de la obra, nos permite reflexionar sobre este tema y nos permite situarnos incluso espacialmente sobre nuestra realidad ante nuestro entorno cercano, pero también ante la grandeza de la humanidad. Dasein. Y quiero leer simplemente el primer párrafo que escribió Luis, porque me impactó muchísimo. Dasein. En alemán, ser ahí. Y yo para entender qué es ser ahí, tuve que ponerle un gesto. Y me puse a hacer así. Y fíjense que cuando uno dice ser ahí, entiende uno un poco más. El lenguaje no solamente es verbal, sino que también en nuestros gestos tal vez traducimos mucho más de lo que las palabras dicen. En alemán, ser ahí fue la condición encontrada por Martin Heidegger, para muchos el más significativo filósofo del siglo pasado, para representar lo que significa el ser humano, su esencia, el sentido de su ser, que lanzado, dice él, yecto, al mundo, al ahí, se entrega a la búsqueda de su poder ser, en la que, encontrándose y compartiéndose y comprendiéndose, fracasa al estar sometido a la caída por su propia condición efímera. El devenir inhóspito y la angustia derivada de esta condición lo ha alejado de su esencia. La historia de Occidente es la historia del olvido del ser. ¿Qué oración tan compleja, Luis? La historia de Occidente es la historia del olvido del ser. La existencia impropia en la que el mundo, lo que nos rodea, el tiempo y hasta nosotros mismos, todo se ha convertido en recursos para la producción, la acelerada transformación del ahí, que responde a las leyes del capitalismo, la tecnología y la sociedad de consumo. Les voy a leer una oración más. Este impropio proceder ha desencadenado el uso abusivo e irresponsable de los recursos de la tierra. Y voy a parar allí, porque es ahí donde yo me alcanzo a encontrar de pronto pertinente y contributivo a una noche como la que hoy tenemos el placer de compartir. Muchas gracias, Ximena. Muchas gracias, doctor Herbert, y a la Universidad de EAN por acogernos en este evento que nos llena de alegría. Yo me encontré con el concepto de Nicolás justamente
después de haber leído Ser y Tiempo de Martin Heidegger, un libro duro, difícil, pero es uno de los filósofos que de alguna manera cambió la forma de pensar de lo que es el pensamiento contemporáneo, porque le mostró al mundo que lo que es el ser ahí, es decir, relacionó nuestro ser y nuestra existencia al ahí, a donde estamos nosotros. Nuestro ser depende de cómo nos relacionamos con el vaso, con el compañero, con donde estamos, con todo. Y eso es el ahí. En eso, ahí es donde realmente se requiere producir un cambio muy importante. Y de ahí la importancia del metro cuadrado que plantea Nicolás, porque finalmente la Tierra es limitada. Y de qué espacio de la Tierra nos vamos a apropiar. Yo estoy seguro que no está lejos el día en que quien se ha apropiado de más de lo que le corresponde le va a dar vergüenza. Estoy seguro que eso de pronto a nosotros no nos toca verlo, pero a nuestros hijos sí. Porque hay que producir cambios. Buenas noches. Ya no me tengo que presentar, por suerte. Esta noche es una noche especial porque tenemos la oportunidad de tener esta charla acá muy interesante que estamos teniendo y que ustedes vengan a la galería a ver el arte. Yo creo que lo que les interesa saber de mí es qué hago yo. Yo soy escultor y lo que me define como escultor, si se preguntan qué significa ser escultor, que mucha gente no entiende eso. La gente piensa que ser escultor es hacer un busto, una talla y ponerla ahí. Eso en parte es ser escultor, es trabajar la materia tridimensional que está enfrente de uno. Pero ser escultor hoy día es más que eso. Yo me considero escultor porque toda mi obra viene de cómo veo el espacio y cómo me pongo ante él, cómo me siento en el espacio. Y yo siempre me he preguntado de los artistas que hacemos críticas. Nosotros los artistas tenemos un gran problema, que todo lo que hacemos queremos que nos lo entiendan, y si nadie lo entiende, decimos es que esta gente es boba. Y por eso es que los artistas necesitamos un curador, y un curador necesita un artista, y un galerista necesita al artista, porque somos un círculo muy cerrado en el cual no sabemos si lo que estamos diciendo le comunicamos a los demás. Y hemos hecho, a través de la historia del arte, pues se han hecho muchas obras que denuncian cosas, momentos, y esas denuncias son del pasado. Por ejemplo, Picasso hizo el Guernica, denunciando la matanza del pueblo de Guernica, la destrucción de la ciudad de Guernica. O, para ponerles un ejemplo muy reciente que los va a tocar a todos ustedes, Doris Salcedo acaba de hacer una obra que se inauguró hace poco en el centro de Bogotá, que se llama Fragmentos, y se hizo con todas las armas de los guerrilleros de las FARC. Sobre esa obra, ella la llama un contramonumento, porque no es hacerlo como un tributo a la guerra, sino, es decir, la guerra destruye todo. Y ese puede ser de las primeras obras. Yo creo que comienza a hacer algo de lo que yo trato de hacer en mi obra, que es que, ¿por qué tenemos que hacer obras y esperar a que la gente haya una guerra para poder hacer una denuncia de la obra? ¿Por qué el arte tiene que ser político de esa forma? ¿Por qué nosotros no educamos con el arte? ¿Y educar de qué forma? No solamente de la forma de ver, sino de lo que estaba diciendo Herbert hace un rato, que es que si nosotros no nos dicen qué hacer y no sabemos qué hacer como
como personas en el mundo y simplemente marchamos en el mundo dirigiendo el camino, es muy triste. Pero si nos señalan algo y tenemos un propósito y algo que nos realce como seres humanos, podemos hacer de nuestra vida algo muy hermoso, que es vivir y disfrutar este planeta que nos ha dado un ser maravilloso que llamamos Dios. Entonces, a mí me interesa hacer un arte que dé una solución al problema, que fue lo que tú habías leído hace un rato, y la solución es, oiga, caiga en cuenta cómo es que actúa usted ante lo que está alrededor suyo, ¿no? Usted hace parte de esto. Por eso es tan interesante venir a presentar este proyecto en la Universidad EAN, porque no es una universidad de arte, y esos vínculos se necesitan ahorita para lo que queremos crear de este mundo, el cual estaba hablando Herbert, para crear, que es un nuevo lugar. Los invito a ver la obra de esa forma. Es una obra que sí seduce, porque se usa fotografía, se usa video, se usa texto para que uno se deje llevar y uno se adentre a la pieza, a la obra, que es todo una instalación. Eso es lo que... Y ahora quiero invitar a Ricardo Arcos Palma a que continúe con la intervención y también proyectar ahora sí unas imágenes de la obra de Nicolás. Sí, muy buenas noches. Ante todo, agradecer esta generosa invitación y muy emocionado porque este espacio me parece supremamente interesante. Generalmente nosotros nos movemos en terrenos muy familiares, confortablemente, y cuando salimos de ahí, de esas barreras de nuestra cotidianidad, pues estos intercambios de opiniones, de miradas, de saberes, enriquece justamente nuestro mundo, y desde ahí yo creo que sigo aprendiendo, ¿no? Y agradezco, Herbert, sus palabras. Luis, por supuesto, tenemos un diálogo, hemos coincidido en muchas cosas, y pues por supuesto también a nuestro querido artista homenajeado, porque pone palabras que a mi juicio son muy interesantes. Y mi intervención va a ser breve, pero espero sea sustanciosa para ustedes. Del estar ahí al ser ahí. Y justamente esto se relaciona con una perspectiva fenomenológica de generalmente considerar que estamos en el mundo y lo que significa estar ahí, ¿no? Como una cosa, un ente apartado del mundo. Nosotros acá y el mundo allá. El ser ahí implica una relación mucho más estrecha con el mundo, ¿sí? Por lo tanto, Merleau-Ponty tiene una frase magnífica tratando de describir esta relación entre el cuerpo, nuestra corporeidad, y el mundo. Dice, ¿cuál es la distancia entre el cuerpo y el mundo si el mundo es carne? Y creo que con esa definición de nuestro ser ahí, también que concuerda con la mirada heideggeriana, querido Luis, tiene que ver mucho con esa idea de que lo que yo le haga al mundo, se lo hago a mi cuerpo. Y creo que se ha insistido mucho, aquí hemos coincidido en varios aspectos, no es el mundo allá que yo puedo predar, esta imagen del machete, me tocó muchísimo porque efectivamente es ese aspecto predador se revierte indudablemente sobre nuestra humanidad, que es parte del mundo. Y creo que la obra de Nicolás abre ese panorama de lograr entender que el estar ahí y el ser ahí están íntimamente vinculados. Es decir, no somos una cosa tirada en el mundo, sino que realmente somos el mundo. Esa idea del mundo carne es hermosa, es una definición muy bella que yo utilizo mucho para comprender muchas relaciones de nuestra mundaneidad, de nuestro estar en el mundo justamente. Bueno.
quería mostrarles pues lo que para nosotros ingenieros significa la sostenibilidad y decirles que además eso es un concepto relativamente nuevo. Estoy de acuerdo con Nicolás en que la humanidad hasta ahora se está dando cuenta que tiene ese nivel de influencia en su entorno, que es capaz de modificarlo de una forma tan enorme que puede causarse daño. En 1987 las Naciones Unidas encomiendan a la Comisión Brundtland para que definan qué es lo que queremos decir con desarrollo sostenible. O sea, todos empezamos a ver esa preocupación, esa modificación que el doctor Perico nos estaba diciendo, que la modificación del entorno antes se veía como la necesidad que teníamos para poder progresar. En este momento esa modificación del entorno puede constituirse en nuestra propia caída, nuestra propia pérdida de nuestra capacidad de seguir viviendo donde estamos. Define entonces desarrollo sostenible como un principio rector encaminado para alcanzar los objetivos de desarrollo humano. Debe mantener en el tiempo las capacidades que tienen los sistemas naturales para proveer a nosotros sus recursos y servicios, mantener los servicios de los ecosistemas de los cuales depende nuestra economía y nuestra sociedad. Entonces define el tratar de mantener, dar como directriz el que eso tiene que seguir siendo una constante en el tiempo. Y ahí hay cierta contradicción de términos en decir que debo mantener, o sea, tener una constante cuando tenemos todo variable al tiempo. Y hay una que en ingeniería nos molesta, o por lo menos a mí particularmente, y que Luis lo dijo, es que estamos en un mundo, el planeta es grande, pero finito. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? El planeta ha sido capaz de proveer hasta ahora a todos nosotros en diferentes formas, bien o mal, pero en general la humanidad ha progresado mucho, pero ya estamos dándonos cuenta que nuestro planeta, por grande que sea, puede llegar a tener límites a ese tipo de capacidad de proveernos y tenemos que encontrar maneras de, con lo que tenemos, seguir progresando. Hay un uso importante, o sea, el resultado deseado del desarrollo sostenible es un estado en donde la sociedad mantiene sus condiciones de vida o las mejora, el uso de los recursos sigue satisfaciendo sus necesidades, pero no entra en conflicto con las necesidades de las generaciones futuras. O sea, no podemos y no debemos comprometer lo que nuestras generaciones futuras deben y pueden llegar a hacer con lo que nosotros estamos haciendo ahora. Y es una reflexión que inclusive hizo Benjamin Franklin en 1776 como fundador de los Estados Unidos, en donde decía que ninguna sociedad tiene el derecho de enajenar los bienes de las generaciones futuras, que tenemos que vivir con lo que estamos y no podemos vivir de lo del futuro. El desarrollo sostenible entonces debe clasificarse como un desarrollo que satisface nuestras necesidades sin comprometer las necesidades futuras. Fan de Nicolás desde que estaba iniciando su carrera. Como hacer 3 comentarios. Piedad Casas, he estado siempre como cercana al mundo del arte y quería como comentar 2 elementos, más que una pregunta, es lo fascinante que llega a ser encontrar que en un mes, en este sector entre las 69 y las 79, entre la 9ª y la 15, se han realizado 3 eventos a los cuales he tenido la oportunidad de asistir y tienen la misma motivación que está acá. Es una preocupación de la cumbre de sostenibilidad, también con la participación académica, Universidad del Rosario, Universidad Sergio Arboleda y Revista Semana. La del Círculo de Montevideo, que se fue en la Cámara de Comercio la semana pasada, y esta de hoy acá. De alguna manera, el inconsciente colectivo nos está pidiendo, y la razón, estar hoy presentes en el mundo y en el metro cuadrado, Nicolás. Me parece genial que logres sintetizar con una expresión plástica el fervor general que hay por dónde estoy, qué estoy pisando, qué puedo hacer
para que esa creación original, como dijiste tú, esa maravillosa creación original, tenga vida hoy y no que los tres factores determinantes que en todos los sitios se han hablado, del individualismo, que no nos permite ver, vincular lo que está sucediendo, y somos destructivos individualmente o defensivos individualmente, o la creación individual no contempla la creación colectiva. Lo segundo es la parte de ser presentes propositivamente. Y ahí es donde nosotros, creo que felicito yo a la universidad, porque tiene la capacidad de vincular arte, que en los otros lugares no había, sino había pensadores, había expresidentes, había grandes empresarios que llevan 24 años, otros llevan 10 años, pensando cómo hacer posible que esa creación colectiva no sea depredadora de una creación original. Entonces, los felicito, me encanta estar hoy aquí. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Robert Brando, en artista, amigo de Nicolás también, para felicitarlo. No he estado en la galería, vamos a ver ahorita, pero viendo las fotos, la obra pues trata sobre el metro cuadrado, pero estoy pensando en la posibilidad de que vamos a ir por lo menos 20 o 30 y nos vamos a querer montar todos encima de una especie de colectivo encima. O sea, hay una pregunta práctica, es cuánta gente se puede montar sin que la obra sufra una destrucción, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una cuestión filosófica, que es cuánta gente se puede montar en el metro, en los metros cuadrados que tú estás proponiendo, porque la obra cambia. De todas maneras, hay un colectivo dentro de muchos metros cuadrados. Ahora, yo me imaginaré que si se llevas a un kinder van a haber muchos niños montándose encima de los mismos metros cuadrados. Entonces, un poquito reflexionar, que nos cuentes un poquito sobre si te hiciste esa reflexión, la parte práctica también para que nos avises y no dañemos la obra, y por otro lado, la parte filosófica detrás de el colectivo encima de todos los metros cuadrados que vamos a ver. Pues la pregunta es interesante y todo tiene un límite. Y la obra pues puede llegar a tener un límite igual que la naturaleza. Yo replantearía la pregunta es, ¿y qué pasa si todos nos vamos al monte a caminar al tiempo del monte? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos a la tierra cuando todos pasamos en bandada? Y por eso sí hay que tener un límite en lo que uno hace y cómo uno se comporta al lado de algo. Pero ese límite hay que averiguarlo. Y se las dejo ahí. Sí. Sí. Tranquilo. Ya tenemos permiso. Bueno, ¿quién sigue? Bianca Portis, micrófono y preséntate. Pues me gustaría más hacer como una pequeña intervención sobre cómo esta multidisciplinaridad que tenemos acá es fantástica y yo creo que solamente se puede lograr en la universidad, pero deberíamos llevarla afuera de la universidad, porque tenemos grandes y inmensos problemas, no solamente ambientales, económicos, sociales, culturales, pero es en este diálogo que podemos tener posibilitado por el arte, porque es el único que puede jugar a hacer lo que quiera hacer, a tener esa pasión simplemente por ser arte, que se la inunde, que podamos sumergirnos en esa pasión que nos da y nos posibilita el arte de esa manera tan innovadora para todas las demás carreras, que ojalá podamos tener esta diversidad, multidisciplinaridad, transdisciplinaridad en otros espacios sería fantástico, porque lo que hace el arte muchas veces lo hace la ingeniería. Yo diría que es muy parecido lo que hace la ingeniería, solo que tiene una función práctica y el arte simplemente es por ser arte. Entonces me parece eso como muy bonito. No sabía que habían aquí estudiantes de ingenierías y de otras carreras, entonces como que me encantaría que esto lo pudiéramos posibilitar en el futuro
porque es esa oportunidad que es la falta de lógica, la falta de función, la falta hasta de presupuestos que tiene el arte, que sería lo que permitiría inundar de ideas novedosas, creativas, innovadoras, descentralizadas, divergentes, que podría de pronto dar otras nuevas oportunidades para repensar no solamente el cambio climático, sino el desarrollo económico, social y cultural, el equilibrio social que necesitamos en Colombia y en el mundo. ¿Será bien? Sí, bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar de la mesa? Sobre el comentario de Bianca, Muy lindo yo vi y que tú... además, bienvenido, qué lindo que lo encuentres así. El ser humano no es una persona tan especialista como queremos o pensamos ser. La interdisciplinaridad es parte de lo que todos queremos ser. Qué cosa tan aburrida solo saber una cosa. Qué cosa más plana, más aburrida. Y si tú ves la tendencia en educación en el mundo, va para allá. No se trata de ser abogados, especialistas en esto, o personas que conozcan un poco de todo, porque ahí está la riqueza. Mira cómo, por ejemplo, una persona como yo, que confieso ser tan poco artístico, encuentro un mundo de conocimiento al lado de una persona como Nicolás, y seguramente que otro mundo igualito al lado de ingenieros como Alberto, al lado de todos, de cada persona, y al lado de culturas distintas y de lenguas distintas y de modos de sentir distintos. Eso es lo que nos hace a nosotros ricos, y a través de experimentar todo eso es que nosotros vamos encontrando eso que yo decía, un propósito. Uno va viendo, por ejemplo, en ti, se nota una cantidad de cosas nomás con escucharte, y vas aprendiendo y recibiendo eso, y eso va conformando la escultura de tu ser, lo que tú terminas por ser. A mí me parece muy lindo, y ese es el espacio. Jimena es una persona que aquí en la universidad ha trabajado mucho en esto y queremos acogerlo mucho más. En este momento estamos medio estrechos, pero el edificio que viene para acá es un edificio que postula eso. Yo los invito a que conozcan un poquito qué es eso. Eso es una vaca a cuadros, créanme. Es una vaca a cuadros. Ustedes se imaginan un edificio que le diga a Argos, venga, necesitamos un contrato de 12, 15 mil millones de pesos para cementos para esta construcción. ¿Me interesa? Pero venga, tiene que contestar este cuestionario. No, con mucho gusto, yo le contesto lo que quiera. Venga, cuénteme una cosa. ¿Ustedes en las cementeras tienen niños trabajando? Pues, ¿a usted qué le importa? Mira cómo se lo estoy dando. Pere, sí me importa. Pero, mire el precio. Cuénteme, ¿usted le paga lo mismo a las mujeres que a los hombres en su empresa? Pues, hombre, pues no, pero mire a cómo... Pere que sí me importa. ¿Ustedes han conocido un edificio que enseñara de esta manera a la sociedad colombiana? ¿A la sociedad latinoamericana? Ese edificio en esencia es un profesor. Y por primera vez está planteando cosas como estas que nunca nadie se le ocurrió preguntar. Por eso es un edificio tan distinto. De verdad que así como esa, hay 1.000.000 de cositas que ustedes, si conocieran del edificio, entenderían la magnitud de lo que se construye ahí. Terminamos nosotros por gastarnos más de $6 millones más en el presupuesto para construirlo así, como tiene que ser. Y el gobierno colombiano ya nos otorgó más de $8 millones en réditos por construirlo como debería ser. Entonces la sostenibilidad no es una cuestión de caridad, la sostenibilidad es una cuestión de lógica. Es una cuestión de ventaja competitiva. El que emprenda al lado de la sostenibilidad emprende en un mundo lleno de oportunidades. El que emprenda al otro lado, emprende en un mundo lleno de competencias. Todo el mundo está compitiendo con lo mismo. ¿No se aburre uno de lo mismo? Los invito a que lo miren. Y quizás sí. Su intervención es muy provocadora también porque la noción de interdisciplinaridad implica también la idea de intercambio y en doble vía, ¿no? Es como un cambio de saberes, un intercambio de saberes, pero la posibilidad de cambiar algo también, de transformar. Generalmente nosotros tendemos a creer o a crear más bien fronteras, no tanto físicas, sino también mentales. Y quizás esas son las más difíciles de superar, ¿no? Entonces, esta interdisciplinariedad, el espacio inter implica también un espacio como infraleve, decía Marcel Duchamp a propósito del gran vidrio, una escultura
que cumple casi 100 años ya, una obra escultórica que no usa lienzo sino vidrio, y ese espacio infraleve es ese espacio de inter, ¿no? Lo que está por llenarse de sentido, ¿no? Entonces cuando, por ejemplo, un río, ¿no? Un río uno lo concibe generalmente como una frontera, y realmente es un lugar de paso para llegar de una orilla a la otra y viceversa, ¿no? Entonces, es simplemente el cambio de lógica y creo que esa idea de interdisciplinaridad va en ese sentido, ¿no? De poder intercambiar disciplinas, de cambiar las mismas disciplinas que tienden a ser rígidas, monolíticas, ¿no? Y cuando se vuelven permeables esas fronteras, pues el saber se hace mucho más enriquecedor, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Me gustaría escuchar la opinión de alguno de mis alumnos de apreciación del arte. Así como con nota, además. Comentarles que ellos están haciendo un ejercicio muy interesante sobre tomar nota en formato Twitter sobre la cantidad de ideas, de frases que han salido hoy, ¿vale? Entonces, no sé si alguno quiera comentar al respecto. Buenas noches. Sin haber visto la obra, solamente con lo que nos han contado y con las imágenes que estamos observando, estábamos mirando con la pregunta de cuántas personas podrían pisar el metro cuadrado. Lo que decías tú sobre la toma de conciencia de lo que estamos pisando. Entonces vemos que en la obra hay diferentes materiales, asemejando diferentes tipos de tierra verde, tierra madera, no sé qué es, o tierra ladrillo. Y la pregunta es esa, ¿cómo se genera esa conciencia de qué suelo estamos pisando? No solamente se pensó en suelo ciudad concreto, sino ese suelo verde, ese suelo... No sé qué puede ser lo anaranjado que está en la parte de abajo, ya lo veremos. Y es esa conciencia en una sola obra, ¿qué suelo estoy pisando? Me puedo mover al bosque, me puedo mover a mi casa, me puedo mover a la ciudad, me puedo mover, yo qué sé, a la sierra, a la playa, supongo que hay arena en una sola obra, la toma de conciencia de qué piso estoy pisando. Y eso fue uno de los tríos que colocamos esta noche, la conciencia de qué piso estoy pisando. Muchas gracias. Eso es bien interesante y los invito a que vayamos, lo que acabas de decir, bien interesante, y los invito a que vayamos a ver la obra. Perfecto. Ya vamos a hacer el cierre. Para que podamos ver Además eso. estamos, comentario último de Alberto. Y mientras pasan el micrófono, ¿dónde están las listas de asistencia? Por Voy a favor, hacer para el que comentario todos... de ingeniero. Allá hay verdad. otra. Por favor, para que todos se apunten, es importante. El- Los que y- no, por favor, que la roten Voy hacia tu antes de comentario salir. y voy a pedir perdón al artista en este caso, pero la respuesta que le dio me pareció genial, aunque me asusta. Sobre todo también cuántos se pueden parar ahí. Y yo soy ingeniero civil, un desastre. Entonces yo empecé a ver, yo vi la estructura, yo dije, sí, eso aguanta. Sí, cuando yo la vi, a mí me dio miedo fatal. Yo vi eso y yo, uy, yo no toco porque voy la rompo, voy la daño. ¿De verdad puedo pararme ahí? Sí se puede. Se los digo. ¿Cuántos? Ya veremos. Cuando él dijo, efectivamente, la naturaleza también tiene un aguante, y desafortunadamente la única forma de saber cuánto aguanta es cuando la llevamos a su falla. Repito, no me parece que vayamos a llegar a ese punto, pero me pareció genial la respuesta de decir, pues así como la naturaleza, pues la obra también eventualmente tendrá su límite y ojalá no lo veamos hoy. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y ya para finalizar, de verdad, muchísimas gracias. Creo que desde Noche de Galerías, desde la Universidad de AN, estamos completamente felices. Invitarlos a la siguiente noche académica para que por favor se agenden. Noviembre 21
¿vale? Con la Galería 980, noviembre 21.